Bueno, hoy vamos a dar algunas ideas sobre el tema de didáctica, la relación del niño ambiente, la luz, estrategia y enseñanza. Es el tema de concurso número 9 y hoy vamos a dar algunas pistas para que ustedes puedan después, con los conocimientos que poseen, con su experiencia, armar el tema. Planteamos primero una introducción que tiene que ver con la relación niño-ambiente y con la enseñanza desde las ciencias del tema de la luz. Un enfoque de las ciencias, es decir, qué se enseña en la escuela, cómo se concibe el aprendizaje de las ciencias, qué entendemos por enseñar, es decir, qué postura didáctica vamos a tomar en relación a este tema. Luego vamos a trabajar sobre el tema y el programa de educación inicial, es decir, en qué lugar encontramos los contenidos, cómo están, cómo los podemos abordar. Sobre lo que la ciencia dice sobre la luz, que nos parece muy importante, la dimensión disciplinar, qué piensan los niños del nivel inicial sobre las luces y las sombras, algunas estrategias para su enseñanza, y desde la enseñanza el recorte y el contexto, que tomamos algunos recortes y algunas actividades o secuencias para su abordaje. Bueno, si nosotros miramos el tema, vemos que hay una primera aproximación que tiene que ver con el tema del ambiente. Si bien lo que compete este tema es la luz y cómo enseñarla, vemos que tenemos que observar el ambiente, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interrogarlo en busca de respuestas que no son tan obvias. Dice Fraboni, correr el velo de lo obvio, buscando aquellos aspectos que son muy evidentes para los adultos, pero que para los niños en realidad son verdaderos desafíos. Entonces, ¿en qué se va a convertir el ambiente? El ambiente se va a convertir en un objeto de conocimiento. Es decir, nosotros tenemos que pensar en actividades que tengan que ver con los niños y su vida cotidiana para después trabajar, es decir, contextualizarlo a nuestro grupo de niños y focalizarnos con la mirada de la luz. Vemos que la luz forma parte de la vida de los niños como algo natural, como algo cotidiano, y ellos poseen gran información porque están en el mundo en donde la luz está presente en todos los momentos. Ahora, lo que tenemos que pensar es que la explicación y la comprensión de estos fenómenos distan de lo que los niños creen, distan bastante de la explicación que da las ciencias. Y que estas teorías del aprendizaje son barreras muchas veces en el momento en que nosotros vamos a plantear los aprendizajes. Cuando pensamos en enseñanza, vamos a pensar en aquellos aspectos de este concepto que le permita avanzar en sus esquemas de conocimiento, abordándolo desde la ciencia, pero el docente, además de trabajarlo como un tema de ciencia, también puede ampliar relacionándose con otras áreas en un criterio de complejidad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con el color, vemos que el color, si bien es un tema que es de óptica, que es de física, también aparecen en otras asignaturas, en otras disciplinas, como es el arte. Entonces, es decir, nosotros podemos ir ensamblando, trazando puentes entre estos temas que tienen que ver con la física y temas que tienen que ver con otras disciplinas. Después de plantear un marco teórico con respecto a la ciencia, es decir, qué pensamos nosotros de la ciencia, que va a ser lo que nos va a orientar en algunos de los itinerarios, vamos a plantear algunas actividades que por supuesto no son las únicas, pero pensamos que los podemos orientar en algo sobre esta temática. ¿Cuál es el enfoque de la ciencia que vamos a pensar nosotros? Hay algunas cosas que tenemos que establecer antes de comenzar en la enseñanza de la ciencia.
Estas cuestiones, es decir, estos posicionamientos van a determinar cómo vamos a mirar nosotros los temas, pero más que nada, qué postura vamos a tomar en la reflexión de lo que vamos a enseñar. ¿Con qué tienen que ver estas cuestiones? Bueno, con la dimensión epistemológica, qué ciencia se enseña en la escuela, cómo se concibe el aprendizaje de la ciencia, que sería la dimensión psicológica, y qué entendemos por enseñar, es decir, cuál es nuestra postura didáctica en el momento de enseñar. Bueno, sabemos que la ciencia supone un cuerpo de conocimientos y un territorio epistémico. Cada una de las disciplinas posee sus peculiaridades metodológicas, cada uno tiene sus métodos propios y también tiene una forma particular de comunicar lo que produce. Vamos a acordar entonces que la ciencia es una actividad humana, compleja, amplia y que evoluciona permanentemente. Y como cualquier otra elaboración cultural humana, está teñida y condicionada por su contexto, ya sea político, histórico, cultural, social. Si nos posicionamos en este lugar de la ciencia, en que la ciencia es provisional, en que la ciencia cambia, está elaborada por humanos y por lo tanto teñido, como vemos, por todo su contexto cultural y su contexto político, vamos a ver, dice Liguori, que este modelo considera la ciencia como resultado de una actividad cognitiva que moviliza a interpretar al mundo a través de representaciones mentales o modelos teóricos que intentan explicar los fenómenos y están en permanente revisión. María de Ibarbure dice que en nuestro enfoque entendemos la ciencia como un emprendimiento de colectivos humanos que buscan explicaciones a ciertos interrogantes del mundo natural. Ahora, uno de los grandes desafíos de la escuela entonces es acercar a los niños al campo del conocimiento de y sobre la ciencia. La ciencia que se hace en la escuela no es la ciencia de los científicos, sino que vamos a tomar la ciencia de los científicos como un marco de referencia a ese conocimiento científico. Dice Aduriz Bravo que la ciencia escolar es una entidad autónoma con características distintivas que comparte muchos rasgos con su contraparte erudita, pero que al estar sustentada por valores bien distintos a los de esta, difiere consecuentemente de ella en muchos aspectos. Es decir, que en la escuela lo que vamos a tratar es de ser coherentes con esta ciencia erudita, con esta ciencia que realizan los científicos. Así que lo que nos vamos a proponer es que nuestras enseñanzas, nuestras propuestas de aprendizaje sean coherentes con este hacer del científico. Ahora, Ibarbure plantea dos cuestiones en relación a este aspecto. Por un lado, enseñar a pensar científicamente, y por otro, sobre el hacer de la ciencia y su enseñanza, que son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de proponer las actividades. Proponer aquellas situaciones de enseñanza que permitan pasar de interpretar fenómenos en términos de procesos lineales a interpretarlos desde una perspectiva sistémica. ¿Qué quiere decir enseñar a pensar científicamente? ¿Cuáles serían las situaciones de enseñanza que ayudan a los niños a pensar científicamente? Entonces se trata de ayudar a pensar a los niños sobre los fenómenos del mundo, de su vida cotidiana, sobre los fenómenos que los rodean, ir más allá de lo que muestran las evidencias, imaginar las explicaciones de cómo funcionan las cosas, buscar otras interpretaciones, que no son solamente las basadas en las evidencias. Dice Furman que pensar científicamente requiere de la capacidad de explorar y hacer preguntas al mundo natural de manera sistemática, pero al mismo tiempo creativa y juguetona. Es decir, lo que tratamos de orientar a los niños es de eso, de formar, de crear una capacidad en donde pueda explorar y hacerle preguntas e incluso ayudarlos a formular las preguntas para que realmente pase de esa de su pensamiento lineal hacia a pensar de una manera más sistemática,
más sistémica. Y el hacer de las ciencias y su enseñanza. Bueno, este punto está directamente relacionado con la naturaleza de la ciencia y que creemos que en las clases, en las aulas, se deben realizar una enseñanza más explícita. Bueno, ¿cómo se concibe el aprendizaje de la ciencia? ¿Cómo aprende ciencias el niño? ¿Cuál es la idea de aprendizaje que nosotros manejamos? ¿Cómo pensamos que el niño construye el conocimiento científico? Y más específicamente, ¿cómo construye el niño el conocimiento físico? ¿Cuáles son las dificultades que se enfrentan? Todas estas cosas van a ser muy importantes en el momento que nosotros vayamos a plantear las actividades de enseñanza. Brune sostiene que los niños pueden aprender cualquier cosa, a cualquier edad, siempre que se les presente de una forma intelectualmente honesta. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener presentes? Bueno, hay algunas dificultades que son propias de la disciplina y hay otras dificultades que son basadas en las ideas previas de los niños. La física mira al mundo desde una perspectiva de lo inerte, es decir, es una disciplina que construye entidades que conforman su marco conceptual. Estas entidades son abstractas, podemos decir que en cierta manera las inventa, son inventadas, además creando un lenguaje que es propio de la física. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las ideas de los niños muchas veces son obstáculos a la hora de pensar la enseñanza. Hay muchas investigaciones que hablan de esto, desde la inicial, de primaria, incluso con niños, con estudiantes, incluso hasta con maestros o en la enseñanza superior, y que nos dicen que los niños no aprenden de una forma natural y espontánea lo que hace y dice y piensa la ciencia. La manera que se interpreta al mundo es a través del sentido común. No basta con interpretar los hechos naturales desde un contexto teórico, desde un contexto conceptual en que se elaboran las teorías y modelos científicos. Es decir, que nosotros le tenemos que tratar de acercar al niño hacia las teorías, hacia las elaboraciones y modelos teóricos para que ellos puedan ir avanzando en los conocimientos científicos. Los esquemas de conocimiento que tienen su fuente en el saber cotidiano y en el saber escolar son los que condicionan muchas veces ese aprendizaje. Y una de las cosas que tenemos que tener muy presente es que estas teorías son muy resistentes al cambio. Furman señala que este desafío implica un cambio cultural, donde los niños vayan más allá de los límites de sus propias experiencias, para familiarizarse con nuevos sistemas explicativos, nuevas formas de usar lenguaje y otros estilos de construcción del conocimiento. ¿Qué entendemos por enseñar? Bueno, el enseñar supone todo ese conjunto de acciones en que el docente proyecta con el objetivo de que los niños aprendan. Por supuesto que la postura ante la planificación del proceso de enseñanza está directamente relacionado con todo lo que planteamos hasta aquí. ¿Qué pensamos nosotros de qué es la ciencia? ¿Cómo ¿qué pensamos que hace la ciencia? ¿Pensamos que todos los científicos trabajan de la misma manera? ¿Que todos los científicos buscan el conocimiento de la misma manera? ¿La ciencia se enseña igual que las demás disciplinas? ¿Que el biólogo y el físico producen conocimiento de la misma forma? ¿Si trabajan solos? Si la mayoría son mujeres, es decir, todas estas cosas nos van a teñir
todos estos fundamentos epistemológicos sobre la ciencia van a teñir en el momento que nosotros, van a teñir nuestra forma de planificar y nuestra forma de enseñar. María de Ibarburu dice que el niño aprende la ciencia escolar cuando ésta surge de una transposición didáctica que tiene debidamente cuantificada la densidad conceptual a trabajar y que prioriza provocar desde las situaciones planteadas el pensamiento de los niños. Es decir, nosotros sabemos que los físicos adquieren sus conocimientos muchas veces sin hacer experimentaciones, es decir, llegan a abstracciones muy elevadas y plantean sus teorías y plantean su forma, sus modelos. Es decir, esta no es la ciencia que podemos enseñar en la escuela. La ciencia que nosotros vamos a enseñar es justamente basado en esos conocimientos de la ciencia erudita, transponiéndolos y viendo todas las características que poseen los niños a los que vamos a enseñar y bueno, haciendo esa transposición didáctica como dice María de Ibarburu. ¿Cuáles son las cosas que se ponen en juego al plantear la enseñanza de un contenido de ciencia? Si el modelo de enseñanza que vamos a asumir es por indagación e investigación, vamos a decir que el conocimiento científico es una construcción humana que utiliza modelos y teorías que se transforman con el tiempo. La ciencia es una tarea colectiva con varias metodologías. Pregunta, busca evidencia, sistematiza los datos enunciando teorías. El maestro debe plantear una enseñanza cuidadosamente pensada, diseñada y sistematizada. Promueve la construcción de conocimientos tanto conceptuales como metodológicos. Las preguntas investigables, los problemas son el impulso a la construcción de nuevos aprendizajes. Entonces, el alumno va a tener un papel activo y construye con su conocimiento a partir de las ideas que posee, es decir, parte de lo que sabe, a partir de lo que el niño sabe. Muchas son las decisiones entonces que el maestro va a enfrentarse en el momento de planificar, es decir, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta con todo esto que dijimos hasta ahora? ¿Cuáles son los contenidos que están en el programa escolar? ¿Cuáles son las rutas por las que entraremos a estos conocimientos? ¿Priorizo lo conceptual o hago más hincapié en los procedimientos? ¿Voy a seguir la ruta que hace el científico para producir este conocimiento? ¿Voy a hacer un abordaje disciplinar o voy a interrelacionar las diferentes áreas? ¿Tiendo hilos que permiten un abordaje más amplio de los contenidos? Todas estas cosas nos tenemos que plantear tanto para el aprendizaje de la ciencia como para cualquier otro aprendizaje cuando nos proponemos planificar. Bueno, si tomamos el programa de educación inicial y primaria, vemos que en el marco teórico dan pistas sobre la actitud científica y dice, hay actitudes científicas fundamentales que desde la escuela tienen especial significado para las ciencias y debemos potenciarlas. ¿Cuáles son? La curiosidad, el respeto por los resultados, flexibilidad, flexión crítica y respeto de los seres vivos y el ambiente. El centro de este enfoque didáctico son los modelos, es decir, la forma en que se representa el conocimiento existente en un dominio dado situado. La resolución de un problema científico o la respuesta a una pregunta exige que el fenómeno estudiado sea representado por construcciones conceptuales, los modelos científicos. Los modelos son representaciones provisionales, perfectibles e idealizadas de una entidad o fenómeno físico que se elabora en el ámbito científico ante la necesidad de resolver un problema de investigación. Esto es textual del programa de educación inicial y primaria.
Bueno, entonces, tenemos en el programa de educación inicial dos áreas a abordar, que son física y astronomía. Los colores para 3 años, la luz y los objetos, la formación de las sombras, el espectro solar visible para 5. Y desde la astronomía, la radiación solar, la luz específicamente, el cielo diurno y nocturno para 4 y las semejanzas y diferencias, el movimiento aparente diario del Sol y las variaciones de la sombra en el día y la noche. Esta selección de contenidos implica tener en cuenta que desde la planificación nos marca mucho el tipo de enseñanza que nosotros acercamos al niño desde la idea que uno posee de las ciencias. Las prácticas deben ser adecuadas al nivel científico, como se marcaba en el marco teórico, pero además hay que tener muy en cuenta qué cosas se ponen en juego a la hora de planificar. La idea de qué es la ciencia, que como construcción humana y dentro de un marco teórico que le da un encuadre social, político, y además que es una construcción colectiva que busca dar explicación a las evidencias que el niño tiene en el ambiente. El planteo de esta enseñanza está pensada para la construcción conceptual y metodológica, y el alumno debe ser activo dentro de ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de la función del maestro, lo vemos como un ser que debe proporcionar la clave para que el niño pueda leer e interpretar el ambiente en el que se mueve. Ellos ya tienen mucha información, pero esta información, como decíamos en un principio, es distante de lo que es el conocimiento científico en sí mismo. Entonces, hay que tener en cuenta que el modelo científico de la actualidad se enfoca como un emprendimiento de carácter humano, en forma colectiva, que busca dar explicación a estos fenómenos de carácter natural y ambiental. Entonces, ahí, ¿qué hay que tener en cuenta? Como lo dice María de Ibarbure, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ciencia, la específicamente científica y la ciencia escolar, que es la que nosotros desde nuestras prácticas entramos al salón. Entonces ahí deberíamos pensar en qué, debemos enseñar al niño a pensar científicamente para que él pueda desenvolverse en un marco donde pueda pensar, donde pueda preguntarse y preguntar a otros qué cosas pasan a su alrededor. Pero además tenemos que impulsar el explorar, el pensar en el mundo que lo rodea y además ir más allá de esas evidencias que lo marcan y que a veces lo alejan un poco del conocimiento científico en sí mismo. Además hay que tener en cuenta también el saber hacer de la ciencia y de esta enseñanza. Todo esto encarado de lo epistemológico. Si nosotros tenemos en cuenta la parte psicológica que habla de cómo ese niño aprende, entonces ahí tenemos que pensar en lo que dice Brunner, que los niños pueden aprender todo a cualquier edad. Lo que depende es la manera en que ese conocimiento se acerca a ellos y de qué forma la enseñanza los aproxima a todos esos saberes científicos. Hay que tener en cuenta entonces los obstáculos que tiene la enseñanza muchas veces y las dificultades que la disciplina propone según las edades de los niños y según el conocimiento a abordar. Furman implica que hay muchos cambios culturales que determinan las visiones de la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces ahí podemos abordar el programa pensando cómo encarar el tema del color para educación inicial, por ejemplo. El tema específico que nos convoca es la luz. Entonces, cabe preguntarse qué es la luz. Y también el proceso histórico que hemos hecho como humanidad para concebir qué significa, cómo nos afecta y qué influencia tiene sobre el ambiente en el que nos desarrollamos. Entonces, para comprender lo que dice la ciencia, los griegos hablaban de la luz considerándola como un cuerpo que era un foco en sí mismo en el reflejo de las imágenes.
Por otra parte, no lo tomaban como si fuera un objeto, sino que eran los ojos, otras corrientes, ¿verdad? Pensaban que eran los ojos los que eran el foco de emisión. También se afirmaba que la luz constituía una pequeña partícula que se propagaba en línea recta a gran velocidad, hasta que en un momento determinado se puso en la historia a Da Vinci, con una semejanza de fenómenos en cuanto a lo luminoso y el eco, logró determinar la naturaleza ondulatoria de la luz. En el siglo XVII coexistieron dos corrientes. Por una parte, la de Newton, que hablaba de lo corpuscular, y por otra parte, el modelo ondulatorio. En el siglo XIX, este modelo ondulatorio pudo explicar fenómenos como reflexión y refracción de la luz. Pero había algunos fenómenos fotoeléctricos que no se podían explicar con la teoría de las ondas. Fue Einstein el que logró explicar este fenómeno considerando a la luz como un flujo de partículas, los fotones. En el momento actual, por eso se habla de la dualidad, onda-partícula de la luz. ¿Cómo se comporta entonces la luz? Hay un aspecto general, hay un espacio homogéneo, la luz se propaga en línea recta y tiene una velocidad finita, conocida y medible. Podemos decir que la luz se propaga en una línea recta siempre que no atraviese medios distintos. Cuando la luz interactúa con los cuerpos, se producen fenómenos conocidos como la refracción, abstracción, reflexión, descomposición. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos que pensar en el comportamiento de la luz, cómo reflejan la luz, desde qué punto entonces la luz determina lo que nosotros vemos. Gracias a ella podemos ver los objetos, podemos determinar su ubicación en el espacio, dónde se colocan, cómo se colocan, y ver otros efectos que están relacionados entre ellos, como también son las sombras, las distintas manifestaciones de color, el claro y el oscuro. Entonces, abordamos los colores porque es uno de los primeros contenidos que tenemos en el programa, y entonces decimos que este es un tema espacial para vincular la educación artística, la expresión y el análisis de las emociones estéticas. La educación científica es el análisis físico de estas relaciones de la luz y de la materia y de la percepción que la misma tiene en el ambiente. Entonces, la mirada desde la ciencia nos implica que decimos que un objeto tiene un color con preferencia cuando refleja y transmite determinadas relaciones. Entonces, tenemos que afirmar que la luz es una radiación electromagnética, que las vibraciones y sus saltos son determinantes. ¿Por qué? Porque desde ese lugar estos electrones nos dejan ver la radiación que se manifiesta hacia nuestros ojos y nos dejan ver los colores. El color es una propiedad extrínseca en sí misma de los cuerpos. ¿Por qué? Porque va ligada a la naturaleza de la luz que reciben. De esta manera también dependen del tipo de luz que caen sobre estos objetos y también de la naturaleza de sus superficies. En la pantalla mostramos algunos de los conceptos que abordamos y entonces ahí hacemos hincapié. ¿Qué cosas vemos mediante la luz reflejada y de qué dependen? El tipo de la luz que cae de ella, de las características de los objetos, de la recepción del ojo y del correspondiente mensaje que comunicamos al cerebro. Algunas cosas que el maestro debe tener en cuenta para intervenir. El color depende de la luz y la observación de los colores no es la misma al mezclar luces que al mezclar materiales colorantes, como pigmentos y tintas. Los colores y los pigmentos y los sustractivos son objeto de estudio de la pintura, y es ahí entonces donde se puede dar el transversal desde la intervención artística.
Las explicaciones del comportamiento pertenecen al campo de la física y a los efectos de interacción entre las luces blancas y los pigmentos de las pinturas. Y es posible comprender sin conocer algo sobre la... ¿Es posible, en realidad, preguntamos, si podemos conocer algo sobre la luz? Y entonces abordamos los colores sustractivos. Bueno, esto que planteamos es una secuencia de intervención tomado de un material de la Main à la Pâte, que es las manos en la masa. Explorar el papel de los ojos y la trayectoria de la luz, descubrir las luces de colores y el papel de la luz en la percepción del color. La primera de las actividades es: para ver los colores de los objetos deben existir la luz. Esta es una de las cosas en la que vamos a intervenir. La actividad es un viaje a la oscuridad, formado en pequeños grupos. Los niños exploran la oscuridad. ¿Qué sucede? ¿Diferencian los colores uno de otro? ¿Tocando me puedo dar cuenta del color de las cosas? Los niños exponen sus conclusiones y sus propuestas. La maestra realiza diferentes preguntas y también se registran para luego poder volver sobre esos registros. La secuencia continúa. Sobre el color de un objeto depende de la luz que se obtiene. Los objetos cambian de color, esa es la actividad. Con una actividad muy similar a la anterior, los niños exploran con una linterna a la que se les coloca papeles de colores. Por ejemplo, celofán, rojo, amarillo, verde. ¿Qué es lo que queremos ver? Que el color no es una propiedad de los objetos, idea que generalmente poseen los niños. Depende del color de la luz que los ilumine. Otra de las actividades que plantea esta secuencia es sobre la intervención del color. Depende de los obstáculos que hay entre el objeto y los ojos. Mirando a través de las hojas. Se entregan a los niños hojas opacas, transparentes, de colores e incolores. Y se verá la diferencia de la luz en estos obstáculos cuando son opacos, transparentes, además de los que tienen color y de los que son incolores. En cada una de las actividades nosotros pensamos que habría que hacer preguntas, hacer reflexionar a los niños, que los niños observen, que confronten unas ideas con las de los otros, hacer los registros para después poder volver sobre este tipo de actividades o plantearlos en nuestros contextos distintos. Haciendo uso de filtro de color de los ojos. En esta actividad los niños confeccionan lentes con papeles de diferentes colores. Miran, ya sea adentro o pueden salir a mirar objetos en el exterior. Cada uno de los maestros va a adaptar esta secuencia de acuerdo al grupo que posee. Se registran las actividades, también lo que los niños dicen y piensan para poder seguir planteando otras actividades a posteriori. Otra de las secuencias que plantea este material francés es sobre los diferentes tonos del mismo color. ¿Qué es lo que se pretende? Mejorar la percepción del color, identificar las dimensiones que diferencian los colores. Discernir y nombrar los colores. En situaciones que uno plantea en la clase, realizar juegos donde los niños deben reconocer, nombrar los colores, compararlos, también a través de las actividades plásticas, tratando de justamente ver cuáles son los distintos colores, cómo se llaman, que puede ser también a través de relacionándolos con los cuadros de los pintores que estamos trabajando. Es decir, cada maestro en esta secuencia va a ir trabajando de acuerdo a los proyectos en que se plantean en la clase. De recoger diferentes tipos de materiales también de diferentes colores para poder compararlos. Otra de las actividades que se plantea es las variedades de colores del mismo color. De color blanco, buscar y nombrar objetos de un mismo color y comparar los tonos. ¿Son todos los blancos iguales? ¿Son todos los rojos iguales? Y ahí empezar a hacer comparación y ver por qué será que unos son más rojos, otros son más blancos. Realizar una composición con diferentes blancos,
puede ser o tridimensional, acá plantea con blanco, pero puede ser con cualquiera de las otras tonalidades de los colores. Hacer una composición o dibujo de un solo color, por ejemplo rojo, con diferentes tonalidades, ya sea de tipo collage o utilizando distintos tipos de pigmento, distintos tipos de materiales. Otra de las secuencias es obtener nuevos colores. Esta secuencia permite explorar y jugar con los pigmentos, ver las posibilidades de modificar las propiedades de lo que se observa a la luz natural. Es decir, nosotros en nuestras aulas siempre experimentamos con diferentes pigmentos y hacemos que los niños busquen y mezclen los pigmentos. Lo que se trata un poco acá es, bueno, realmente en qué estamos haciendo nosotros énfasis en el momento que los niños trabajan, tratando de hacer realmente las preguntas que sean preguntas motivadoras y preguntas que nos lleven hacia la ampliación de estos conocimientos. Descubriendo el color, descubrir los colorantes contenidos en los productos naturales como el repollo. Sabemos que nosotros muchas veces servimos la remolacha y sacamos pigmentos, sacamos tintes, y esos tintes después pintamos las hojas o pintamos todas esas actividades que comúnmente nosotros hacemos en las aulas, pero bueno, con una mirada hacia lo que es el color. Hacer tintes hirviendo en agua los diferentes productos naturales como cáscara de nuez o secas, tierras frescas, etc. Otra de las propuestas es qué color se consigue en una mezcla de colores. Mezclar líquidos de colores y observar el resultado. Los niños están muy familiarizados con las reglas prácticas de mezclas de pigmentos sustractivos. Es decir, porque realmente nosotros trabajamos bastante con todo lo que es los colores, pigmentos, ya sean pigmentos o tintas. Que formule la relación observada entre las mezclas hechas y los colores obtenidos, predecir el resultado de una mezcla, es decir, si le pongo más rojo, qué es lo que va a suceder, si le pongo menos rojo, qué es lo que sucede, es decir, y también ayudarlos a predecir cuáles van a ser los resultados y después experimentar. Los niños tienen cómo participa a la cantidad de tinta, es decir, los niños tienen pequeñas botellas con cuentagotas y tintas azules, rojas, amarillas, experimentar con una sola tinta cada líquido para ver qué es el color que puede conseguir. También puede tener un líquido menos coloreado mediante la adición de agua, es decir, en vez de ponerle tinte al agua, se le pone agua al tinte. Y así ir haciendo experimentos, ir prediciendo y también sacando conclusiones y registrando. Bueno, aquí lo que planteamos es algunos recursos que son de YouTube, que son cuentos en donde hablan sobre los diferentes colores, que también es otra forma de entrada a veces a trabajar con el tema del color. Marcamos acá entonces determinados conceptos relacionados entre sí para continuar con el abordaje del tema. La luz, los objetos. La luz es absolutamente necesaria para poder ver los objetos y asimismo determinar los colores que gracias a esa visión nosotros podemos detectar, y pensamos también que la relación que hay entre la luz y los objetos, una de ellas son las luces y las sombras. ¿Qué es importante en este momento? Justamente determinar las vivencias del niño para que ellos puedan, mediante esas experiencias vivenciales, determinar cómo se producen estos fenómenos. Entonces, para poder hacer ese abordaje desde la didáctica, tenemos que tener en cuenta qué piensan los niños de nivel inicial sobre las luces y las sombras. Tienen idea de que hay dos tipos de luz. Una que es absolutamente natural, y entonces ahí entra en juego el tema del sol. Y por otra parte, algo que la evidencia les muestra, que es la luz artificial, es decir, la que ellos manejan en casa, con linterna, como picos de luz. Desde este aspecto,
Entonces, tenemos que pensar en que las sombras son producidas por la oscuridad, que no es necesario el uso de linterna para que ellas se provoquen, y que además estas son concepciones que ellos tienen al pensar en la luz. Creen que es un efecto producido por las relaciones entre la fuente de luz y la oscuridad de los objetos, que es una propiedad de los cuerpos. Creen que algunos de estos objetos, como las cajas, las manos, tienen sombra propia, y la sombra es el efecto de la luz sobre los cuerpos, no una interrupción de ella. Recordemos entonces que los objetos a través de los cuales podemos ver con claridad son los objetos transparentes. Desde esta perspectiva nosotros introducimos un elemento más, es decir, desafiar esas ideas que ellos tienen, poniendo algunos tipos de objetos, como en este caso los transparentes, que van a desafiar esa evidencia de que no necesariamente se necesita el cuerpo solamente, sino la relación entre la luz y el objeto con el que se esté trabajando. Hay algunos materiales que dejan pasar la luz, pero a través de ellos vemos formas borrosas. Estos son los cuerpos translúcidos y no podemos ver a través de los cuerpos llamados opacos. Estas tres relaciones son fundamentales para que el niño vaya construyendo la idea de luz, la idea de sombra y la relación entre ellos. Bueno, recordemos que cuando la luz choca contra un objeto opaco es absorbida por este, con la que interrumpe su recorrido y produce las sombras. También es válido afirmar que la sombra se produce por la iluminación de los objetos. Es decir, todas estas cosas nosotros tenemos que tener en juego, tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a plantear las actividades como sobre las luces y las sombras. ¿Qué quiere decir enseñar el modelo de luz-sombra? Quiere decir que tenemos que trabajar no solamente con lo perceptivo, sino que el niño pueda ir realizando relaciones entre lo que sucede con la luz y lo que sucede con los cuerpos. Es decir, de ir de lo intraobjetal a lo interobjetal, porque ya vimos cuáles eran las concepciones que ellos poseían. Ir de una abstracción empírica ayudándolos hacia una abstracción más reflexiva. Las propiedades de la sombra, que son color, forma, tamaño, localización, buscar explicaciones sobre la formación, la ausencia de la luz por interposición de un cuerpo opaco, como dijimos, requiere de un razonamiento espacio-causal. Es decir, trabajando con ellos, haciendo vivenciarlos, ellos van a ir formando ese modelo sobre las luces y sombras. Para entender la naturaleza de la sombra debemos considerar algunas cosas entonces, algunas relaciones como dijimos. El foco de luz antecede al objeto y éste precede a su sombra. Es una relación de orden. La relación de la posición del objeto y la distancia que lo separa del foco. Cuando está muy alejado de la fuente de luz casi no se proyecta. Relación entre la dimensión de los objetos y sus posiciones y distancias. Es decir, ir tratando de que el niño vaya estableciendo estas relaciones con nuestra ayuda a través de las preguntas que nosotros les vamos a ir haciendo. ¿Cuáles son las actividades que proponemos que deban permitir observar? Es decir, estas actividades que vamos a proponer, los niños le van a permitir observar que la luz juega un papel activo en la formación de las sombras. La sombra no es una propiedad de los objetos como ellos creen. De la intensidad y la dirección de la luz depende la sombra que se proyecte. La sombra nos permite determinar la forma del objeto iluminado. Las sombras cambian de tamaño y forma si el objeto es irregular y se mueve, ya sea el objeto o la fuente de iluminación. Desde el punto de vista estrictamente astronómico, estas actividades son usadas para conocer la forma de la Tierra y la Luna. ¿Cuáles son entonces los aprendizajes que buscamos? Que los objetos se ven por la presencia de la luz, dijimos. Las sombras son entidades que tienen características comunes o compartidos por los objetos. Y las sombras son sectores no iluminados
debido a que un objeto se interpone en la trayectoria de la luz. Bueno, algunos lineamientos para la enseñanza. Bueno, es decir, ya estuvimos hablando, es decir, una acción reflexiva que el niño va a hacer, predecir, hacer, confrontar, debatir, consensuar, explicar, formalizar. Estas cosas no se enseñan o no se aprenden por ensayo y error. Mediar el pensamiento del niño a través de representaciones lingüísticas, gráficas, estrategias y recursos que favorezcan el desarrollo cognitivo, proponer actividades individuales, colectivas, individuales en contexto colectivo. Es decir, cada maestro va a ir planteándose actividades de diferentes maneras y en diferentes contextos para que los niños vayan apropiándose de estos conocimientos. Esto que vamos a plantear ahora es un ejemplo de secuencia de intervención en una tesis doctoral de Marcela Rester. Se comienza con un pretest en donde se le dice al niño que se dibuje a sí mismo, es decir, queremos saber qué es lo que piensan los niños, cómo es la sombra, ¿no? Es decir, por eso lo primero que se plantea es un pretest. Representación gráfica individual de la conceptualización inicial. Luego plantea un visionario de un video, La sombra del pequeño osito, que cuando leemos esta secuencia, nosotros, si no este video que plantea esta tesis doctoral, también hay otros en YouTube que podemos encontrar, o también hay libros que hablan sobre las sombras, que más adelante se lo vamos a decir. La primera experimentación utiliza varias fuentes luminosas, objetos opacos y transparentes, naturales y manufacturados, con y sin color. ¿Qué es lo que quieren predecir de la sombra según la posición de la luz que se forma o no sombra según los objetos? ¿Cuáles son las situaciones que se plantean? Es decir, formación y lugar de la sombra con una fuente y un objeto opaco, con dos fuentes y un objeto opaco. Es decir, van variando para que los niños vayan observando qué es lo que sucede con la sombra si cambiamos el objeto, las fuentes, o si cambiamos los objetos, ya sean opacos, transparentes, coloreados, opacos, coloreados. Es decir, ¿qué sucede con la sombra? Acá plantean algunas de las observaciones que los niños hacen, y también hay otra formalización, que cada niño tiene que construir en su hoja la sombra de un elefante. Entonces, con una linterna el niño tiene que construir, es decir, ver con una silueta cuál es la silueta que corresponde o dónde tiene que colocar la silueta. Bueno, otras de las experimentaciones también con fuentes luminosas y un objeto opaco, donde tienen que predecir el tamaño y la orientación de la sombra. Otras experimentaciones son con 3 objetos de menor tamaño, que sus sombras, las sombras y una fuente luminosa. Entonces el niño tiene que ver cuál de las sombras corresponde a cada una de las lámparas. Acá cada niño recibe una hoja con un dibujo de una linterna encendida y un objeto. Aparte se le dan 2 sombras de este objeto, una mayor y otra menor. Él debe elegir cuál es la correcta. Bueno, luego de 2 meses de intervención, se hace un post-test, y en donde aparece los dibujos de los niños cuando antes de comenzar el aprendizaje, y 2 meses después, en donde vemos que hay una variación en cuanto a sus conceptualizaciones de lo que es la sombra. Nosotros planteamos algunos otros recorridos
que también son posibles, lectura de libros, por ejemplo El juego de las sombras, El gato negro, el gato blanco, que también es un cuento que trabaja con las sombras, y a partir de ahí podemos comenzar otro recorrido, jugar en el patio de juego con las sombras, correr las sombras, pisar la sombra de sus compañeros, dibujar la sombra de los compañeros y los objetos y compararlos, hacer sombras dentro del salón utilizando linternas de diferentes objetos, de formas, materiales y colores diferentes, ir planteando distintas actividades de acuerdo a cómo los niños van avanzando, y de acuerdo a lo que los niños nos van diciendo, tenemos que ir planteando nosotros la intervención. Otra de las cosas que son muy potentes para trabajar con este tema de la sombra es el teatro de la sombra. Armar el teatro de sombras con un telón, un proyector, también puede ser con linternas fuertes, y jugar con el cuerpo, con los objetos, con títeres. Una de las cosas que me parece que es importante, que unos son los que hacen las sombras y los niños, otros grupos de niños, los que miden. Bueno, y ahí nosotros a través de las preguntas que le vamos haciendo, vamos llevándolo hacia otras conceptualizaciones que no son esas que vimos, esas ideas que los niños tenían cuando comenzamos. Bueno, las preguntas del docente van a ser las que guíen el avance conceptual. Se puede grabar videos, audio, realizar registros individuales, colectivos, dibujos, etc. Bueno, este es uno de los cuentos que yo les decía, que trabaja sobre las sombras, y puede ser como un puntapié inicial o para trabajarlo, y algunos recursos que hay en internet. Hay muchos recursos que nos permiten trabajar con la sombra también desde la tecnología. Bueno, nos queda pensar entonces qué pasa con la luz desde la astronomía y el abordaje de la misma con los niños pequeños. Hay muchas investigaciones que afirman que el concepto de astronomía que los niños desarrollan provienen directamente de la observación del cielo, y que determinan también una gran coherencia con esas concepciones que los niños tienen. Entonces, basados en este principio, es que nosotros decimos que debemos partir de esas premisas, organizando papelógrafos que nos digan qué es lo que piensan los niños del día y la noche, que son temas específicamente astronómicos. Es decir, la luz, que ya fue abordada desde la física, le da el puntapié a todo el tratamiento astronómico de lo que tiene que ver en sí la luz y las concepciones que los niños tienen sobre lo que es la noche y el día, porque es de día y de noche, el cielo del día, el cielo de la noche, y ahí nos introduce también en el tema de la radiación solar. Y entonces pensamos en lo que tiene que ver con el movimiento aparente del Sol, para encontrar una explicación a las cuestiones de cuándo es de día y cuándo es de noche. Muy interesante lo que los niños piensan de esto. Le atribuyen al día, atribuyen que el día está presente por la presencia del sol, y que la noche se produce por la ausencia del sol. Quiere decir que ahí hay una influencia de lo que ellos creen con respecto a la importancia de la luz. Y entonces afirmamos que atribuyen el día y la noche a la presencia o ausencia del sol. Hay otros que opinan que es el producto de la aparición del sol en el día y de la aparición de la luna en el momento de la noche. Muy pocos de los niños creen que están simultáneamente ambos en el cielo, y menos aún piensan que estos fenómenos se producen por el movimiento que la Tierra realiza en su relación con el Sol. También entran en juego, que no podemos dejar de tenerlos en cuenta en el momento de planificar y querer hacer intervenciones específicas para cambiar esas conceptualizaciones de los niños, los fenómenos meteorológicos, es decir, la presencia de las nubes, que ellos a veces dicen es de noche
porque una luz grande tapa el sol, o muchas veces hay coincidencia con lo que pensaba la humanidad, de que en un principio, de que la luz y la oscuridad se daban por vapores de claridad y de oscuridad que emergían de la Tierra. También hay que tener en cuenta las ideas sobre cuerpos artificiales que pueden existir. Se lo atribuyen a elementos de fantasía, como pueden ser las hadas, por ejemplo, y también piensan en otros factores, como la existencia de Papá Noel en el cielo, de las hadas, bueno, todas estas cuestiones que se van mezclando con observaciones, con fantasías, producto de cuentos, de narraciones que hay en su entorno. Para resumir entonces la relación entre la astronomía y la física, podemos decir que son temas específicamente astronómicos relacionados con la física, la radiación solar, donde se incluyen el movimiento aparente del Sol, el día y la noche, las variaciones de las sombras en la jornada, los elementos del cielo y la luz como una intervención entre el objeto y la sombra y el espectro solar visible. Son todos estos conceptos entonces los que se relacionan y los que hacen necesario un trabajo específico para que el niño vaya teniendo cambios conceptuales con respecto a lo que piensa del día y la noche, introduzca en sus saberes el movimiento de la Tierra, también los elementos que hay en el cielo diurno y nocturno, y para esto proponemos algunas actividades. El trabajo con los dibujos nos parece fundamental porque es una manera de recolectar las ideas previas del niño, también de interpretar lo que él cree que pasa, y entonces es importante pedirle consignas claras por medio de las cuales ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Y en este caso, la solicitud de dibujos y la explicación de los mismos por medio de la oralidad o como mecanismos de entrevista son las que nos dan respuestas a las preguntas que pueden surgir al momento de planificar. Armar el cielo para la noche y para el día son actividades que se pueden hacer con cartulinas negras y cartulinas blancas o de otros colores también para el día, y entonces se les presenta el recorte de la cartulina a cada niño en forma de puzzle y ellos dibujan lo que creen que hay durante el día y durante la noche. Se arma el puzzle en su totalidad, se pega en un papelógrafo y después se va conversando con ellos en forma colectiva y se va anotando lo que ellos declaran haber dibujado, que nos dan a ver las concepciones que ellos tienen de esos elementos que pasan al papel. Y bueno, y de allí las intervenciones docentes serán trabajos con láminas, trabajos con luces y sombras, con colores, como lo hemos planteado en algún momento de la charla, y también para trabajar lo que es el cielo nocturno y la luz en sí misma, cartulinas oscuras con punzones que les permitan representar lo que ellos observan en la noche. También cuando ellos punzan y agujerean distintas partes de la cartulina, después llevarlo a contraluz permite pensar en qué es lo que está sucediendo en realidad cuando la luz está pasando por esos agujeritos. Entonces poner preguntas y cuestionamientos a todas estas cosas que los hacen pensar en las evidencias. Bueno, por supuesto que este tema tiene otros abordajes. Cada uno de los maestros después va a pensar en su clase, a pensar en lo que cree de la ciencia y hacer sus intervenciones. Nosotros le dejamos además dentro del PowerPoint, una bibliografía que estaría bueno pudieran consultar.